«Quita las manos de ahí, pobre vieja. No tienes dinero para nada». Las palabras de mi nuera Luciana resonaron por toda la tienda. Todos voltearon a mirarme. Sentí cómo la sangre subía a mis mejillas mientras bajaba lentamente mi mano del hermoso vestido rojo que apenas había rozado con la punta de mis dedos. En ese momento, algo se quebró dentro de mí. Mi nombre es Graciela Orellana. Tengo 67 años y vivo en Buenos Aires, en un pequeño apartamento del barrio San Telmo que heredé de mis padres. Durante los últimos 15 años, desde que mi hijo Ernesto se casó con Luciana Bustamante, mi vida se convirtió en una serie interminable de humillaciones y desprecios. Cada domingo cuando venían a visitarme, cada cumpleaños, cada Navidad, siempre era lo mismo. «Suegra, ¿por qué no cambia esos muebles tan viejos? ¿Todavía usa ese vestido pasado de moda? Este barrio cada vez está peor. ¿No ha pensado en mudarse a algo más digno?» Y siempre con esa sonrisa que pretendía ser amable, pero que escondía un profundo desprecio. Ernesto, mi único hijo, nunca decía nada. Simplemente bajaba la mirada, como si de repente el suelo fuera lo más interesante del mundo. Él no siempre fue así. Cuando era niño, era un pequeño lleno de vida y amor. Recuerdo cómo me traía flores silvestres que recogía en el Parque Las Heras, cómo me abrazaba fuerte cada noche antes de dormir y me decía: «Te quiero hasta el infinito, mamá». Pero todo cambió cuando conoció a Luciana en la universidad. Ella venía de una familia con dinero, o al menos eso aparentaba. Poco a poco, mi dulce Ernesto se fue transformando en un hombre callado, sumiso ante su esposa, avergonzado de sus orígenes y de su madre. Aquel día, el día que cambiaría todo, comenzó como cualquier otro. Estaba preparando un mate en mi cocina cuando sonó el teléfono. Era Ernesto, invitándome a ir al centro comercial Galería Pacífico con él y Luciana. Me sorprendió, ya que ellos nunca me invitaban a salir. Siempre eran visitas rápidas a mi casa, donde Luciana miraba el reloj constantemente, ansiosa por marcharse. «Pasaremos por ti a las 3, mamá. Ponte algo presentable», me dijo antes de colgar. Me puse mi mejor conjunto, un traje azul marino que guardaba para ocasiones especiales y unos zapatos negros que, aunque no eran nuevos, los mantenía impecables. Me miré al espejo y vi a una mujer mayor pero digna. Peiné mi cabello blanco en un moño sencillo y apliqué un poco de color a mis labios. Quería verme bien para mi hijo. Quería que se sintiera orgulloso de su madre. Cuando llegaron noté la mirada crítica de Luciana. «¿Ese es su mejor traje, suegra? Bueno, supongo que tendrá que servir», dijo con ese tono condescendiente que tanto me dolía. Durante el trayecto en coche, hablaron entre ellos como si yo no estuviera ahí. Planes de vacaciones, compras, reuniones con amigos adinerados, un mundo al que yo no pertenecía y al que nunca me invitaban. El centro comercial Galería Pacífico es uno de los más lujosos de Buenos Aires. Con su arquitectura francesa y sus cúpulas pintadas, siempre me pareció un lugar de ensueño. Hacía años que no entraba, no desde que mi hermano me había llevado a tomar un café en el Rincón Porteño para discutir sus planes de invertir en el lugar. Mi hermano, Antonio Orellana, fue un empresario exitoso que falleció hace 3 años. Nunca se casó ni tuvo hijos, y aunque no éramos cercanos en los últimos años, siempre me dijo que yo era su única familia. Lo que nadie sabía, ni siquiera mi mejor amiga Amalia Quinteros, era que esa misma mañana había recibido una llamada de mi abogado. «Señora Graciela, tengo excelentes noticias. El juez ha fallado a su favor en el caso de la herencia de su hermano. Oficialmente usted es ahora la propietaria mayoritaria del centro comercial Galería Pacífico y de todos sus negocios asociados. 3 años de batallas legales contra los socios de mi hermano, que intentaron apartarme de lo que me correspondía, habían llegado a su fin. Yo, la pobre vieja sin dinero, acababa de convertirme en millonaria, pero decidí no decir nada todavía. Quería sorprender a mi hijo y a mi nuera durante la cena. Pensé ingenuamente que quizás esto cambiaría nuestra relación, que finalmente me mirarían con respeto. Qué equivocada estaba. Mientras caminábamos por el centro comercial, Luciana y Ernesto entraban en tiendas exclusivas, probándose ropa cara y hablando de comprar esto o aquello. A mí me dejaban atrás, como si fuera un estorbo. «No toques nada, mamá», me advirtió Ernesto en voz baja. «Sabes que no podemos comprarte cosas».
Fue entonces cuando entramos en la boutique Elegancia Pura. Un vestido rojo en el escaparate llamó mi atención. Era exactamente como uno que tuve en mi juventud, cuando trabajaba como secretaria y ahorraba cada peso para darle lo mejor a mi hijo. Me acerqué casi hipnotizada por los recuerdos y extendí mi mano para tocar la suave tela. Y entonces ocurrió. Luciana, que estaba mirando unas blusas caras, me vio y gritó aquellas palabras que quedarían grabadas para siempre en mi memoria. «Quita las manos de ahí, pobre vieja. No tienes dinero para nada». Su voz resonó por toda la tienda. Las vendedoras dejaron de hablar. Otros clientes se giraron a mirar. Y mi hijo, mi Ernesto, simplemente miró hacia otro lado, fingiendo que no había escuchado. Sentí las lágrimas ardiendo en mis ojos, pero no iba a darles el gusto de verme llorar. No esta vez. Con una dignidad que no sabía que tenía, saqué mi teléfono móvil del bolso. Era un modelo antiguo, otro motivo de burla para mi nuera, pero en ese momento se convertiría en el instrumento de mi liberación. «¿A quién vas a llamar, suegra? ¿A un taxi para que te lleve a casa?», se burló Luciana, sin importarle que toda la tienda pudiera oírla. Incluso una de las vendedoras, una joven llamada Rosario, según su identificación, me miró con compasión. «No, querida», respondí con una calma que surgió de no sé dónde. «Voy a llamar a seguridad». Mis dedos marcaron el número que mi abogado me había dado esa misma mañana, el número directo del jefe de seguridad del centro comercial, de mi centro comercial. Durante años aguanté las humillaciones de mi nuera Luciana como quien soporta una enfermedad crónica, con resignación y en silencio. No fue siempre así, claro. Al principio intenté ganarme su cariño. Cocinaba sus platos favoritos cuando venían a visitarme, me interesaba por sus pasatiempos. Incluso aprendí a usar un teléfono inteligente solo para poder comunicarme mejor con ella y con mi hijo, pero nada funcionaba. A sus ojos, yo era simplemente la madre pobre de su marido, un obstáculo en su camino hacia la vida perfecta que creía merecer. Mi pequeño apartamento en San Telmo, con sus paredes descoloridas y muebles gastados por el tiempo, se convirtió en el escenario de innumerables desaires. Recuerdo una vez, durante la celebración de mi cumpleaños número 65, había ahorrado durante meses para comprar ingredientes y preparar una cena especial. Luciana apenas probó la comida, arrugando la nariz como si estuviera frente a algo desagradable. «Suegra, ¿no ha pensado en tomar clases de cocina moderna? Estos platos son tan anticuados», dijo mientras Ernesto fingía estar ocupado con su teléfono. Mi nieta Julieta, que entonces tenía 14 años, me miró con ojos tristes. Ella siempre notaba el dolor que su madre me causaba. Esa noche, después de que se marcharan, lloré hasta quedarme dormida. No por las palabras hirientes, a las que ya estaba acostumbrada, sino por la indiferencia de mi hijo. ¿Dónde había quedado aquel niño que me defendía ferozmente de cualquiera que intentara lastimarme? ¿En qué momento se convirtió en este hombre que permitía que su esposa tratara a su madre como a un perro callejero? Las visitas dominicales se volvieron una tortura. Venían por obligación, no por amor. Luciana inspeccionaba cada rincón de mi casa con expresión de disgusto, como si estuviera en un museo de horrores. «Este sofá ya está hundido, suegra. ¿Todavía usa esa vajilla tan anticuada? Su ropa parece de otra época». Y Ernesto, siempre callado, siempre ausente, aunque estuviera físicamente presente. Mi amiga Amalia Quinteros, quien vive en el mismo edificio, me decía una y otra vez que les pusiera límites. «Graciela, no puedes permitir que te traten así. Es tu casa, son tus reglas», me aconsejaba mientras compartíamos un mate en su balcón con vistas a Plaza Dorrego. Pero yo temía perder el poco contacto que tenía con mi hijo y mi nieta. ¿Qué haría sin esas visitas que, aunque dolorosas, eran mi único vínculo con mi familia? Mi rutina diaria se había vuelto monótona y solitaria. Me levantaba temprano, compraba lo necesario en el mercado El Progreso, donde todos me conocían y me saludaban con afecto. «Doña Graciela, tengo duraznos frescos para usted», me decía siempre don Manuel el frutero. Luego pasaba por la iglesia Santa Rosa de Lima para encender una vela por el alma de mi hermano Antonio. A veces me quedaba sentada en un banco de la plaza, observando a las palomas y a los niños jugar, recordando tiempos mejores. Fue precisamente en uno de esos días, sentada en la plaza,
cuando recibí la primera llamada de Jorge Mendoza, el abogado que llevaba el caso de la herencia de mi hermano. Señora Orellana, hay novedades importantes sobre el testamento de don Antonio. ¿Podríamos reunirnos? Esa reunión cambiaría mi vida, aunque yo aún no lo sabía. Antonio y yo nunca fuimos muy cercanos en su edad adulta. Él se marchó joven de casa, hizo fortuna en negocios inmobiliarios y rara vez volvía a visitarnos. Sin embargo, en sus últimos años, tras ser diagnosticado con cáncer terminal, buscó reconciliarse conmigo. Graciela, he sido un mal hermano. Te he dejado sola con nuestros padres, con todas las responsabilidades, pero quiero compensarte, me dijo una tarde mientras tomábamos café en el Rincón Porteño, un acogedor café dentro del centro comercial Galería Pacífico. Yo pensé que se refería a algún pequeño gesto simbólico. Jamás imaginé que Antonio me había nombrado heredera de la mayor parte de sus bienes, incluida una participación mayoritaria en el centro comercial donde estábamos tomando café. Cuando falleció, sus socios impugnaron el testamento, alegando que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando lo redactó. Así comenzó una batalla legal que duró 3 largos años. Durante ese tiempo, no le conté nada a mi hijo ni a nadie, excepto a Amalia, que me acompañó a algunas reuniones con el abogado. ¿Para qué ilusionarme o ilusionarlos? Además, una parte de mí temía que si Ernesto y Luciana se enteraban de la posible herencia, su actitud hacia mí cambiaría por interés, no por amor o respeto. Y yo quería que me valoraran por quién era, no por lo que podía darles. La vida continuó su curso. Las humillaciones siguieron, los domingos tristes también. Mi única alegría era cuando mi nieta Julieta venía sola a visitarme. Ella era tan diferente a sus padres, sensible, amable, interesada en escuchar mis historias sobre Buenos Aires antiguo, sobre cómo conocí a su abuelo, sobre mi juventud trabajando como secretaria para pagar los estudios de su padre. Abuela, tú eres la persona más fuerte que conozco, me dijo una vez mientras me ayudaba a hacer empanadas. Esas palabras me dieron más fuerza que cualquier herencia. También estaba Patricio Fuentes, mi vecino viudo del 3er piso, siempre atento, siempre dispuesto a ayudarme con las compras pesadas o a cambiar una bombilla fundida. A veces compartíamos una cena sencilla en mi pequeña cocina. Él nunca criticaba mis muebles viejos ni mi ropa pasada de moda. Al contrario, decía que mi casa era el lugar más acogedor del edificio. «Tiene alma, Graciela, como usted», me decía con una sonrisa que me hacía sentir joven otra vez. Y entonces llegó aquel martes, el martes que lo cambiaría todo. Estaba preparando un mate cuando sonó el teléfono. Era el abogado Mendoza. «Señora Graciela, tengo excelentes noticias. El juez ha fallado a su favor. El testamento de su hermano es válido y usted es ahora oficialmente la propietaria mayoritaria del centro comercial Galería Pacífico y de todos sus negocios asociados. Necesito que venga a la oficina para firmar unos documentos urgentes». Mis manos temblaban tanto que apenas pude sostener el teléfono. ¿Era posible? Después de 3 años de incertidumbre, finalmente la justicia me daba la razón. Miré alrededor de mi humilde apartamento pensando en cómo cambiaría todo, pero también sentí miedo a no saber manejar tanta responsabilidad, miedo a que el dinero cambiara mi esencia. «¿Cuándo debo ir a firmar?», pregunté con voz temblorosa. «Cuanto antes mejor, señora Orellana. Puede venir hoy mismo», respondió el abogado. Esa misma tarde firmé los documentos que me convertían en millonaria. El abogado me entregó una tarjeta. «Este es el número directo del señor Octavio Duarte, el gerente del centro comercial. Él ya está informado de todo y está a su disposición. También le he dado su número al jefe de seguridad, por si necesita algo cuando visite el centro». Al salir del despacho del abogado, en lugar de sentir euforia, sentí una extraña calma. No quería celebrar, no quería llamar a nadie. Necesitaba tiempo para procesar lo que significaba este cambio en mi vida. Caminé durante horas por las calles empedradas de San Telmo, mi barrio de toda la vida. ¿Debería mudarme? ¿Comprar una casa grande en un barrio exclusivo? ¿Viajar por el mundo? Las posibilidades eran infinitas. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, sonó mi teléfono. Era Ernesto, mi hijo. «Mamá, Luciana y yo queremos invitarte al centro comercial mañana. Hace tiempo que no salimos juntos», dijo con un tono que me pareció forzado. Me sorprendió la invitación.
Ellos nunca me invitaban a salir. Nuestros encuentros siempre eran en mi casa, donde Luciana podía criticar todo a su antojo. Al centro comercial, ¿a cuál? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. A Galería Pacífico. Luciana quiere comprar unas cosas y pensamos que te gustaría acompañarnos, respondió Ernesto. Una parte de mí quería decirles la verdad en ese momento, contarles sobre la herencia, ver la sorpresa en sus rostros, pero otra parte, la que había soportado años de desprecios, quería esperar. Quería ver cómo me tratarían sin saber que ahora era la dueña del lugar donde querían llevarme. Está bien, hijo. ¿A qué hora pasarán por mí? Pregunté. A las 3 de la tarde, y mamá, ponte algo presentable, añadió antes de colgar. Esa noche apenas dormí. Pensaba en todas las formas en que podría desarrollarse nuestro encuentro. Imaginaba escenarios donde les revelaba mi nueva situación y ellos se arrepentían de haberme tratado mal. Pero también temía que, una vez que supieran de mi fortuna, su actitud cambiara solo por interés. ¿Me querrían a mí o a mi dinero? La mañana siguiente la pasé preparándome con especial cuidado. Me puse mi mejor conjunto, un traje azul marino que guardaba para ocasiones especiales. Arreglé mi cabello blanco en un moño sencillo y apliqué un poco de color a mis labios. Quería verme digna, no para impresionarlos a ellos, sino para sentirme segura yo misma. Cuando llegaron a buscarme, noté la mirada crítica de Luciana. ¿Ese es su mejor traje, suegra? Bueno, supongo que tendrá que servir, dijo con ese tono condescendiente que tanto me dolía. Durante el trayecto en coche, hablaron entre ellos como si yo no estuviera presente. Planes de vacaciones, compras, reuniones con amigos adinerados, un mundo al que nunca me habían invitado a participar. Al llegar al centro comercial Galería Pacífico, sentí una emoción extraña. Ahora ese lugar majestuoso, con su arquitectura francesa y sus cúpulas pintadas por artistas famosos, me pertenecía en gran parte. Pero ellos no lo sabían. Para ellos, yo seguía siendo la pobre vieja que no podía permitirse nada de lo que vendían allí. Caminamos por los brillantes pasillos llenos de tiendas exclusivas. Luciana y Ernesto entraban y salían de comercios caros, probándose ropa y hablando de comprar esto o aquello. A mí me dejaban atrás, como si fuera un estorbo. «No toques nada, mamá», me advirtió Ernesto en voz baja. «Sabes que no podemos comprarte cosas». Fue entonces cuando pasamos frente a la boutique Elegancia Pura. Un vestido rojo en el escaparate llamó poderosamente mi atención. Era casi idéntico a uno que tuve en mi juventud, un vestido que me regaló mi primer amor y que guardé durante años hasta que se deshizo por el uso. Me acerqué casi hipnotizada por los recuerdos y extendí mi mano para tocar la suave tela. Y entonces ocurrió. Luciana, que estaba mirando unas blusas caras al otro lado de la tienda, me vio y gritó aquellas palabras que quedarían grabadas para siempre en mi memoria. «Quita las manos de ahí, pobre vieja. No tienes dinero para nada». Su voz resonó por toda la tienda. Las vendedoras dejaron de hablar. Otros clientes se giraron a mirar. Y mi hijo, mi Ernesto, simplemente miró hacia otro lado, fingiendo que no había escuchado. Sentí las lágrimas ardiendo en mis ojos, pero me negué a llorar. No esta vez. Con una dignidad que no sabía que poseía, saqué lentamente mi teléfono móvil del bolso. Era un modelo antiguo, otro motivo de burla para mi nuera, pero en ese momento se convertiría en el instrumento de mi liberación. «¿A quién vas a llamar, suegra? ¿A un taxi para que te lleve a casa?», se burló Luciana, sin importarle que toda la tienda pudiera oírla. La joven vendedora, una muchacha de unos 35 años cuya placa la identificaba como Rosario Echeverría, me miró con genuina compasión. Nuestras miradas se cruzaron brevemente y pude ver en sus ojos un destello de indignación hacia mi nuera. Esa pequeña muestra de humanidad me dio la fuerza que necesitaba. «No, querida», respondí con una calma que surgió de lo más profundo de mi ser. «Voy a llamar a seguridad». Mi respuesta descolocó a Luciana. Por primera vez en todos estos años, vi un atisbo de incertidumbre en su rostro. Ernesto se acercó, visiblemente nervioso. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó en voz baja. Ignoré a mi hijo y marqué el número que el abogado Mendoza me había dado esa misma mañana. 3 tonos y luego una voz grave respondió: «Seguridad de Galería Pacífico, habla Ramírez». «Buenos días, señor Ramírez.
Soy Graciela Orellana, dije con voz clara, consciente de que todos en la tienda me escuchaban. Necesito asistencia en la boutique Elegancia Pura, por favor. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz cambió a un tono respetuoso. Por supuesto, señora Orellana, estaremos allí de inmediato. Luciana soltó una carcajada incrédula. ¿Qué cree que está haciendo, suegra? ¿Piensa que la seguridad va a venir porque usted lo pide? Su tono era burlón, pero noté un ligero temblor en su voz. Ya lo veremos, respondí simplemente, guardando el teléfono en mi bolso. Los minutos que siguieron fueron los más largos de mi vida. Luciana continuó con sus comentarios despectivos, aunque ahora en voz más baja. Ernesto parecía cada vez más incómodo, mirando alternativamente a su esposa y a mí, como si intentara entender qué estaba sucediendo. Y entonces ocurrió. Las puertas de la boutique se abrieron y entraron dos hombres corpulentos con uniforme de seguridad. Recorrieron la tienda con la mirada hasta que me localizaron. Señora Orellana, dijo el más alto, acercándose con respeto. Soy Miguel Ramírez, jefe de seguridad del centro comercial. ¿En qué podemos ayudarla? El silencio que se hizo en la tienda fue absoluto. La expresión de Luciana era indescriptible, una mezcla de sorpresa y confusión. Ernesto parecía haber visto un fantasma. Gracias por venir tan rápido, señor Ramírez, dije con una tranquilidad que contrastaba con el tumulto de emociones que sentía por dentro. Quisiera que escolten a estas dos personas. Señalé a mi hijo y a mi nuera. Fuera del centro comercial, por favor. Luciana recuperó la voz. ¿Qué está diciendo? No pueden sacarnos. Nosotros no hemos hecho nada. El guardia de seguridad miró a Luciana y luego a mí, esperando instrucciones. Fue entonces cuando decidí revelar mi secreto. Abrí mi bolso y saqué el documento que el abogado me había entregado esa mañana. Lo extendí ante ellos. Hace exactamente 3 días, dije con voz firme. El juez falló a mi favor en la disputa por la herencia de mi hermano Antonio Orellana. Según este documento, soy ahora la propietaria mayoritaria de Galería Pacífico. Todo esto, hice un gesto abarcando la tienda y más allá, me pertenece ahora. La cara de Luciana perdió todo color. Ernesto se tambaleó ligeramente, como si le hubieran dado un golpe físico. Y ustedes, continué, sintiéndome más fuerte con cada palabra, ya no son bienvenidos aquí hoy. El señor Ramírez asintió respetuosamente. Como usted ordene, señora Orellana. Por favor, acompáñenos, dijo dirigiéndose a mi hijo y mi nuera. Esto es ridículo, protestó Luciana, pero su voz ya no tenía la seguridad habitual. Ernesto, dile algo a tu madre. Mi hijo me miró con los ojos llenos de confusión y por primera vez en muchos años vi algo más, vergüenza. No por mí, sino por sí mismo. Mamá, comenzó, pero no supo cómo continuar. Después hablaremos, Ernesto, dije con firmeza. Ahora, por favor, márchense. Mientras los guardias los escoltaban fuera, me volví hacia la vendedora Rosario, que había presenciado toda la escena con asombro. El vestido rojo, por favor, dije, y todos los demás que me gusten. Así comenzó mi nueva vida. Esa tarde, mientras los guardias sacaban a mi hijo y a mi nuera del centro comercial, sentí una mezcla de triunfo y tristeza. No era así como había imaginado revelar mi nueva situación financiera, pero las humillaciones de Luciana habían colmado mi paciencia. Años de desprecios y menosprecios habían estallado en ese momento. Rosario, la vendedora, se convirtió en mi aliada inmediata. Señora Orellana, será un placer ayudarla a elegir todo lo que desee, me dijo con una sonrisa sincera. Durante la siguiente hora, me probé varios vestidos, blusas y pantalones. No compraba ropa nueva desde hacía años, siempre priorizando otras necesidades o simplemente acostumbrada a vivir con lo mínimo. Este color le favorece muchísimo, comentaba Rosario mientras me ayudaba con un conjunto verde esmeralda. Resalta el color de sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, me miré en un espejo y no vi a una pobre vieja, como me llamaba Luciana. Vi a una mujer digna, con arrugas que contaban historias de sacrificio y amor. Una mujer que merecía respeto. Después de comprar más ropa de la que había tenido en toda mi vida adulta, decidí tomar un café. Me dirigí a El Rincón Porteño, el mismo café donde mi hermano Antonio y yo habíamos compartido tantas conversaciones en sus últimos días. Al entrar, el maître me reconoció de inmediato. Señora Orellana, qué placer verla de nuevo por aquí. Me saludó con una reverencia.
Su mesa habitual está libre. ¿Desea que le sirva lo de siempre? Me sorprendió que recordara mis preferencias, considerando que no había pisado el lugar en 3 años. Sí, por favor. Un café cortado y una porción de torta Rogel, respondí, emocionada por este pequeño gesto de normalidad en un día tan extraordinario. Mientras disfrutaba de mi café, reflexioné sobre los acontecimientos que me habían llevado hasta allí. Mi hermano Antonio y yo nunca fuimos especialmente cercanos en su edad adulta. Él se marchó joven de casa, hizo fortuna en negocios inmobiliarios y rara vez volvía a visitarnos. Siempre estaba ocupado, siempre tenía una reunión importante o un viaje de negocios. Incluso cuando nuestros padres enfermaron, sus visitas fueron breves y espaciadas. Sin embargo, todo cambió cuando le diagnosticaron cáncer terminal. De repente, el exitoso empresario se dio cuenta de que el tiempo se acababa y las prioridades cambiaron. Comenzó a visitarme regularmente, a interesarse por mi vida, a preocuparse por mi bienestar. Al principio yo estaba recelosa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no cuando lo necesité durante la enfermedad de nuestros padres o cuando me quedé viuda con un hijo pequeño? Pero, poco a poco, sus visitas se volvieron un hábito agradable. Venía a mi pequeño apartamento en San Telmo, se sentaba en mi viejo sofá sin ninguna queja y hablábamos durante horas. A veces traía viejos álbumes de fotos y recordábamos nuestra infancia juntos. Otras veces me llevaba a comer a restaurantes elegantes o a tomar café en este mismo lugar donde me encontraba ahora. Graciela, he sido un mal hermano, me confesó una tarde, mientras estábamos sentados en esta misma mesa. Te he dejado sola con todas las responsabilidades. Cuidaste a nuestros padres sin mi ayuda. Criaste a tu hijo sola después de que Roberto falleciera. Yo estaba demasiado ocupado haciendo dinero, pensando que eso era lo único importante. Yo no supe qué responder. Era cierto. Me había sentido abandonada muchas veces, pero ¿de qué servía reprocharle ahora cuando se estaba muriendo? Quiero compensarte, continuó Antonio. No puedo darte los años perdidos, pero puedo asegurarme de que el resto de tu vida sea cómoda. En ese momento pensé que se refería a algún pequeño gesto, quizás un apoyo económico mensual o un fondo para emergencias. Jamás imaginé que estaba planeando dejarme la mayor parte de su fortuna, incluida su participación en el centro comercial donde estábamos tomando café. Cuando falleció 2 meses después, el abogado Mendoza me contactó para informarme del testamento. Los socios de Antonio impugnaron de inmediato, alegando que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando lo redactó. Así comenzó una batalla legal que duró 3 largos años, en los que tuve que enfrentar a abogados agresivos y testimonios falsos de supuestos amigos de mi hermano. Durante ese tiempo, no le conté nada a mi hijo ni a nadie, excepto a mi amiga Amalia. ¿Para qué ilusionarme o ilusionarlos? Además, algo dentro de mí temía la reacción de Ernesto y, sobre todo, de Luciana. Cambiarían su actitud hacia mí por interés, no por amor o respeto. Esa idea me aterraba más que perder el juicio. Mis pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de Amalia al café. La había llamado mientras estaba en la boutique, pidiéndole que nos encontráramos urgente. «Graciela», exclamó al verme rodeada de bolsas de compras. «Mírate, ¿qué ha pasado?» Le conté todo: la llamada del abogado, la invitación sorpresa de Ernesto y Luciana, el incidente en la tienda y cómo los había hecho escoltar fuera del centro comercial. Por todos los santos, Amalia estaba boquiabierta. ¿De verdad los echaste? Eres mi heroína, Graciela. Después de cómo te han tratado todos estos años, su expresión cambió a una de preocupación. Pero, ¿qué pasará ahora con tu relación con Ernesto? Esa era la pregunta que había estado evitando hacerme a mí misma. Había cruzado una línea que no tenía retorno. ¿Perdería para siempre a mi hijo por este arranque de dignidad? No lo sé, Amalia, respondí con sinceridad, pero ya no podía seguir permitiendo que me trataran así. Si Ernesto realmente me quiere, encontrará la manera de arreglar las cosas. Y si no lo hace, mi voz se quebró ligeramente, pero me recompuse. Si no lo hace, tendré que aceptarlo y seguir adelante. Estoy muy orgullosa de ti, me dijo Amalia, tomando mis manos entre las suyas. Y estoy segura de que Antonio también lo estaría. Esa noche, al regresar a mi apartamento en San Telmo, lo vi con otros ojos. Este pequeño lugar que Luciana tanto despreciaba
había sido mi refugio durante décadas. Aquí había criado a mi hijo. Aquí había llorado la muerte de mi esposo Roberto. Aquí había recibido a mi hermano enfermo. Cada mueble gastado, cada cortina descolorida, cada objeto tenía una historia, era parte de mi vida. Decidí que, a pesar de mi nueva fortuna, no me mudaría de inmediato. Este era mi hogar y nadie me haría sentir avergonzada de él. Podría renovarlo, por supuesto, cambiar lo que necesitara ser cambiado, pero mantendría su esencia. Me preparé un té y me senté junto a la ventana que da a la calle empedrada. El barrio de San Telmo estaba tranquilo esa noche, con sus farolas antiguas iluminando tenuemente las aceras. A lo lejos se escuchaba el melancólico sonido de un bandoneón, probablemente de algún local de tango cercano. Mi teléfono sonó varias veces. Eran mensajes y llamadas de Ernesto, pero no me sentía preparada para hablar con él todavía. Necesitaba este tiempo a solas para asimilar todo lo ocurrido y decidir cómo quería que fuera mi vida a partir de ahora. Al día siguiente me reuní nuevamente con el abogado Mendoza para discutir los detalles prácticos de mi nueva situación. Me explicó las responsabilidades que conllevaba ser la propietaria mayoritaria del centro comercial, las decisiones que debería tomar, las reuniones a las que debería asistir. No se preocupe, señora Orellana, me tranquilizó al ver mi expresión abrumada. No tiene que hacerlo sola. Puedo recomendarle asesores de confianza que la ayudarán a gestionar todo esto. Además, el señor Octavio Duarte, el gerente actual, lleva años en el puesto y conoce el negocio a la perfección. Esa misma tarde conocí a Octavio Duarte, un hombre de unos 50 años, formal pero amable. Me mostró las oficinas administrativas del centro comercial, me presentó al personal clave y me explicó el funcionamiento básico del negocio. Su hermano era un visionario, señora Orellana, me dijo mientras recorríamos los pasillos del centro. Cuando compró sus primeras acciones aquí, muchos pensaron que era una locura invertir en un centro comercial antiguo, cuando estaban surgiendo tantos nuevos en la periferia. Pero él insistió en preservar este edificio histórico y al mismo tiempo modernizarlo para atraer a las mejores marcas. Escuchar hablar de Antonio con tanto respeto me conmovió. Mi hermano había construido algo significativo, algo que iba más allá del dinero, y ahora me correspondía a mí continuar su legado. Señor Duarte, le dije mientras terminábamos nuestro recorrido, tengo mucho que aprender, pero estoy dispuesta a hacerlo. Quiero honrar la memoria de mi hermano y hacer que este lugar siga siendo especial. Estoy seguro de que lo hará muy bien, señora Orellana. Respondió con una sonrisa sincera, y todos aquí estamos para ayudarla. Al salir de la reunión, me detuve frente a la boutique Elegancia Pura, donde había ocurrido el incidente del día anterior. Rosario estaba atendiendo a una clienta, pero al verme, sonrió y me saludó con la mano. Ese pequeño gesto de reconocimiento me dio una extraña sensación de pertenencia. Este lugar, que antes me parecía ajeno e intimidante, ahora era en parte mío. Esa noche, después de mi reunión con Octavio Duarte, decidí caminar un poco por el centro comercial antes de regresar a casa. Ya era tarde y la mayoría de las tiendas estaban cerrando, pero sentía la necesidad de familiarizarme con este lugar que ahora era parcialmente mío. Recorrí los pasillos de mármol, observé las elegantes cúpulas pintadas y me detuve frente a cada escaparate, intentando ver todo con nuevos ojos. No como una visitante ocasional, sino como la propietaria. Mi teléfono no había dejado de sonar durante todo el día. Ernesto había llamado al menos 10 veces y dejado varios mensajes de voz. Finalmente, decidí escucharlos mientras me sentaba en un banco frente a la fuente central. «Mamá, por favor, llámame cuando escuches esto», decía el primero, con una voz que no reconocí de inmediato. No era el tono condescendiente al que me había acostumbrado, sino algo más cercano al Ernesto de mi memoria, mi niño antes de que Luciana entrara en nuestras vidas. «Necesitamos hablar», continuaba otro mensaje. «Lo que pasó ayer, hay tanto que no entiendo. ¿De verdad eres la dueña del centro comercial? ¿Por qué nunca nos lo dijiste?». El último mensaje me sorprendió aún más. «Mamá, estoy en la puerta de tu casa. Si estás ahí y no quieres abrirme, lo entiendo, pero quiero que sepas que estoy solo. Luciana no ha venido conmigo. Necesito hablar contigo, por favor». Miré el reloj. Eran casi las 9 de la noche. ¿Estaría Ernesto todavía esperando frente a mi apartamento? Sentí una punzada de culpabilidad,
pero luego recordé todas las veces que yo había esperado una llamada suya, una visita que no fuera por obligación, un gesto de afecto genuino. Decidí que era el momento de enfrentar la situación. Tomé un taxi de regreso a San Telmo, repasando mentalmente lo que quería decirle a mi hijo. No quería que nuestro reencuentro fuera una confrontación, pero tampoco estaba dispuesta a fingir que los años de desprecios no habían existido. Para mi sorpresa, cuando el taxi se detuvo frente a mi edificio, vi a Ernesto sentado en los escalones de la entrada. Tenía la cabeza entre las manos y parecía tan vulnerable como el niño que una vez consolé cuando se cayó de la bicicleta. Al escuchar el taxi, levantó la mirada. Nuestros ojos se encontraron y por un instante todo el resentimiento que había acumulado pareció disolverse, pero solo por un instante. Necesitaba ser fuerte. Ernesto, dije simplemente mientras bajaba del taxi. Él se levantó de inmediato. Mamá, respondió, y su voz sonaba distinta, casi irreconocible. Gracias por venir. Es mi casa, señalé intentando mantener la compostura. ¿Subimos? Ya en el apartamento, le ofrecí un té que aceptó con un gesto de cabeza. Mientras calentaba el agua, lo observé sentado en el viejo sofá que tantas veces había criticado Luciana. Se veía incómodo, no por el mueble, sino por la situación. Entonces, comenzó cuando le entregué la taza. Es verdad, eres la dueña de Galería Pacífico. No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Propietaria mayoritaria, sí. Mi hermano Antonio me dejó sus acciones en su testamento. Después de 3 años de batalla legal, finalmente el juez falló a mi favor hace unos días. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó, y detecté un tono de reproche que me irritó. ¿Por qué debería haberlo hecho, Ernesto?, repliqué, dejando que un poco de la amargura acumulada saliera a la superficie. ¿Para que Luciana cambiara su actitud hacia mí por interés? ¿Para que de repente yo fuera digna de respeto solo por tener dinero? Mi hijo bajó la mirada. No es así, murmuró, pero su voz carecía de convicción. ¿No?, presioné. Dime, hijo, ¿cuántas veces has permitido que tu esposa me tratara como si fuera menos que ella? ¿Cuántas veces has mirado hacia otro lado cuando me humillaba en mi propia casa? ¿Cuántas veces has elegido su aprobación sobre mi dignidad? Cada palabra parecía golpearlo físicamente. Se encogió en el sofá, incapaz de mantener mi mirada. Lo siento, dijo finalmente. Lo siento tanto, mamá. No quiero tus disculpas, Ernesto, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Quiero saber por qué. ¿Por qué permitiste que esto sucediera? ¿En qué momento dejaste de ser mi hijo para convertirte en un espectador silencioso de mi humillación? Ernesto se frotó la cara con las manos, como si intentara despertar de una pesadilla. No lo sé, admitió. Creo que al principio era más fácil no confrontarla. Luciana tiene un carácter fuerte, y cuando intentaba defender algo, las discusiones eran terribles. Con el tiempo supongo que me acostumbré a seguir la corriente, a no crear conflictos. Hizo una pausa, como si estuviera considerando algo por primera vez. Me volví cobarde, mamá, y te fallé. Su sinceridad me desarmó parcialmente. Había esperado negativas, excusas, quizás incluso acusaciones, no esta aceptación desnuda de su falta. Sí, me fallaste, confirmé, pero mi voz ya no contenía la misma dureza. Durante años, cada domingo cuando venían a visitarme, esperaba que por una vez te pusieras de mi lado, que le dijeras a tu esposa que no tenía derecho a tratarme así, que defendieras a la mujer que te dio la vida y que sacrificó todo por ti. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por las mejillas de mi hijo. No intentó secarlas ni esconderlas. Lo peor, continuó, es que no fue por amor a Luciana. Al principio quizás sí la amaba, pero con los años se convirtió en costumbre. En miedo a estar solo, a enfrentar el fracaso de nuestro matrimonio, levantó la mirada hacia mí. No tengo excusa, mamá. No hay nada que pueda decir para justificar cómo permití que te tratara, cómo yo mismo te he tratado. Me senté frente a él, manteniendo cierta distancia. Parte de mí quería abrazarlo, consolar a mi niño como siempre lo había hecho, pero otra parte necesitaba esta conversación. Necesitaba que Ernesto enfrentara las consecuencias de sus acciones. ¿Sabes por qué nunca dije nada?, pregunté. ¿Por qué soporté todos los desprecios de Luciana, todos tus silencios? Ernesto negó con la cabeza. Por miedo a perderte, confesé, a que dejaras de venir, a no ver crecer a Julieta,
a quedarme completamente sola. Así que cada domingo ponía mi mejor sonrisa y aguantaba los comentarios hirientes, las miradas despectivas, el desprecio constante por todo lo que soy y todo lo que tengo. No te merecías eso, dijo Ernesto con la voz quebrada. No, no lo merecía, afirmé. Nadie merece ser tratado así, menos aún por su propia familia. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno procesando las verdades que finalmente habían salido a la luz. El reloj de pared que había pertenecido a mi abuela marcaba los segundos con un tic-tac que parecía extraordinariamente fuerte en el silencio de la noche. ¿Qué pasó después de que los sacaran del centro comercial?, pregunté finalmente, sintiendo curiosidad a pesar de todo. Ernesto soltó una risa sin humor. Luciana estaba histérica. No podía creer lo que había sucedido. Durante el trayecto a casa no dejó de gritar, decir que todo era una mentira, que era imposible que tuvieras ese dinero, que debías haber engañado a alguien. Hizo una pausa. Luego comenzó a cambiar el discurso, que quizás debíamos acercarnos más a ti, que siempre te había apreciado, pero que no sabía cómo demostrarlo. Ahora fui yo quien dejó escapar una risa seca. Por supuesto, ahora que soy rica, de repente soy digna de su aprecio. Tuvimos una pelea terrible cuando llegamos a casa, continuó Ernesto. Le dije cosas que había guardado durante años, sobre cómo trataba a mi madre, a mi hija, a mí mismo, sobre cómo su obsesión por aparentar nos había llevado a vivir por encima de nuestras posibilidades, endeudándonos hasta el cuello. ¿Estáis en problemas económicos?, pregunté sorprendida. Siempre habían aparentado una vida cómoda, incluso lujosa. Ernesto asintió con vergüenza. Graves problemas. La casa está hipotecada hasta el límite. Tenemos deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales, todo para mantener una imagen que no podemos permitirnos. Los coches de lujo, las vacaciones en el Caribe, la escuela privada de Julieta, la ropa de marca. Nada de eso es real, mamá. Vivimos una mentira. Esta revelación me impactó más que cualquier otra cosa. Mientras yo vivía modestamente pero sin deudas, ellos estaban construyendo un castillo de naipes que ahora amenazaba con derrumbarse. ¿Julieta lo sabe?, pregunté preocupada por mi nieta. No todo, pero sospecha. Es una chica inteligente. Ernesto sonrió levemente por primera vez. Se parece mucho a ti, ¿sabes? Tiene tu fuerza, tu integridad. A veces me mira de la misma manera en que tú me mirabas cuando hacía algo que te decepcionaba. Esas palabras me reconfortaron. A pesar de todo, algo de mí había llegado a mi nieta. ¿Dónde está Luciana ahora?, pregunté. Se fue a casa de su hermana Milagros. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Ernesto hizo una pausa. Creo que nuestro matrimonio ha terminado, mamá. Y lo más triste es que siento alivio. No supe qué decir. No iba a fingir que sentía lástima por el posible fin de un matrimonio que tanto daño me había causado, pero tampoco quería regocijarme en el dolor de mi hijo. ¿Y ahora qué, mamá?, preguntó después de otro largo silencio. ¿Podrás perdonarme algún día? Esa era la pregunta del millón. ¿Podría perdonar años de silencios cómplices, de desprecios tolerados, de dignidad pisoteada? No tenía una respuesta clara. No lo sé, Ernesto, respondí con honestidad. El perdón no es algo que pueda prometer ahora mismo. Necesito tiempo. Necesitamos tiempo, ambos. Asintió aceptando mi respuesta. Lo entiendo. No merezco tu perdón, pero quiero intentar ganármelo, si me das la oportunidad. El tiempo dirá, respondí sin comprometerme. Ahora es tarde y ha sido un día muy largo para ambos. Ernesto se levantó entendiendo la indirecta. ¿Puedo llamarte mañana?, preguntó con un tono que me recordó al niño que pedía permiso para jugar un rato más. Puedes intentarlo, concedí. No iba a ser fácil reconstruir nuestra relación si es que era posible, pero quizás este era el primer paso. Después de que Ernesto se marchara, me quedé sentada en el sofá, repasando mentalmente nuestra conversación. ¿Había sido demasiado dura? ¿No lo suficiente? ¿Estaba siendo ingenua al darle otra oportunidad? No tenía respuestas claras, solo la certeza de que, por primera vez en muchos años, me había enfrentado a mi hijo como un igual, no como una anciana que debe aceptar lo que le dan por miedo a quedarse sola. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Reuniones con el abogado, con los administradores del centro comercial, con asesores financieros. Tenía tanto que aprender, tantas decisiones que tomar, pero, para mi sorpresa,
descubrí que disfrutaba del desafío. Años de llevar la contabilidad de mi hogar con recursos limitados me habían dado una perspicacia para los números que ahora resultaba útil. Ernesto llamó, como había prometido. Nuestras conversaciones eran breves y un tanto tensas, pero al menos hablábamos. Me contó que Luciana había vuelto a casa solo para recoger algunas cosas y que había iniciado los trámites del divorcio. No parecía devastado, solo cansado y algo perdido. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en mi nueva oficina en el centro comercial, un espacio elegante con vistas a la calle en Florida que aún me parecía irreal, recibí una visita inesperada. Julieta, mi nieta, estaba en la puerta, con una expresión mezcla de timidez y determinación. «Abuela», dijo, dudando si entrar o no. «Julieta», exclamé, levantándome de inmediato para abrazarla. Ella respondió al abrazo con fuerza. «¿Cómo has entrado? ¿Tu padre sabe que estás aquí?» «Papá me trajo», explicó. «Está abajo en la cafetería. Dijo que querías verme, pero que debía preguntarte primero si era un buen momento». Ese pequeño gesto de respeto por mi tiempo y espacio me conmovió. Quizás Ernesto realmente estaba intentando cambiar. «Siempre es buen momento para ti», le aseguré. «Ven, siéntate. Cuéntame, ¿cómo estás con todo esto? Debe ser difícil para ti». Julieta se acomodó en la silla frente a mi escritorio, mirando alrededor con curiosidad. «Es raro», admitió. «Un día eres mi abuela que vive en San Telmo, y al siguiente eres la dueña de Galería Pacífico. Es como una película». Sonreí ante su sinceridad. «Para mí también es como una película, créeme». «Papá me contó lo que pasó», continuó poniéndose seria. «Lo que mamá te dijo en la tienda, ¿cómo los echaste?» Hizo una pausa. «También me dijo que se había comportado como un cobarde durante años, permitiendo que mamá te tratara mal». Me sorprendió la franqueza de Ernesto con su hija. Quizás realmente estaba intentando ser honesto, comenzar de nuevo. «Es complicado, Julieta», respondí. «Las familias a veces son complicadas». «Lo sé», dijo ella, con una madurez que me sorprendió. «Siempre me sentí mal por cómo te trataba mamá. Intenté defenderle algunas veces, pero…» Dejó la frase sin terminar. «No era tu responsabilidad defenderme», le aseguré. «Eras una niña». «Ya no soy una niña», afirmó irguiéndose. «Tengo 16 años y quiero que sepas que pase lo que pase con el divorcio de mis padres, tú siempre serás mi abuela, y te quiero». Sus palabras me llegaron al corazón. En medio de todo el caos, esta joven maravillosa me estaba ofreciendo su amor incondicional. «Yo también te quiero, mi niña», dije, sintiendo que los ojos se me llenaban de lágrimas. Más de lo que puedes imaginar. Nos quedamos hablando durante casi una hora. Julieta me contó sobre sus estudios, sus amigos, sus sueños de estudiar medicina algún día. Yo la escuchaba, maravillada de cómo, a pesar de crecer en un hogar lleno de tensiones y apariencias, había desarrollado un carácter fuerte y auténtico. «¿Te gustaría bajar a tomar algo con tu padre?», le propuse finalmente. «Podríamos charlar los tres». Julieta sonrió. «Me encantaría, y estoy segura de que a papá también». Mientras bajábamos en el ascensor hacia el Rincón Porteño, pensé en cómo la vida puede dar giros inesperados. Hace apenas una semana, era una pobre vieja que soportaba en silencio los desprecios de su nuera. Ahora era la propietaria del lugar donde ocurrió mi humillación final, y estaba a punto de tomar un café con mi hijo y mi nieta, iniciando quizás una nueva etapa en nuestra relación familiar. El momento de la verdad había llegado y pasado. Las máscaras habían caído, las verdades habían salido a la luz, y yo, Graciela Orellana, a mis 67 años, estaba descubriendo que nunca es tarde para reclamar tu dignidad, para exigir respeto, para comenzar de nuevo. Cuando llegamos a El Rincón Porteño, divisé a Ernesto sentado en una mesa junto a la ventana. Parecía nervioso, jugando con la cucharilla de su café. Al vernos, se levantó de inmediato, con una expresión que no supe descifrar del todo. Esperanza, temor, quizás una mezcla de ambos. «Mamá», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Noté que había perdido peso y que tenía ojeras pronunciadas. El proceso de divorcio debía estar siendo más difícil de lo que dejaba entrever en nuestras breves conversaciones telefónicas. «Ernesto», respondí, manteniendo cierta formalidad. Aún no estaba lista para la calidez de antes, pero tampoco quería ser hostil. «Gracias por traer a Julieta». «Por supuesto», contestó. «Es lo mínimo que podías hacer». Nos sentamos los tres,
y por un momento reinó un silencio incómodo. El camarero se acercó para tomar nuestro pedido, proporcionándonos un breve respiro de la tensión. Un café cortado y una porción de torta Roquel. Pedí como siempre. Lo mismo para mí, dijo Julieta sonriendo. La abuela siempre ha dicho que la torta Roquel de aquí es la mejor de Buenos Aires. Ese pequeño comentario, ese reconocimiento de nuestra historia compartida, rompió un poco el hielo. Ernesto pidió un café americano, sin azúcar. Estoy intentando cuidarme más, explicó ante mi mirada interrogante. El médico dice que mi presión está un poco alta. Deberías hacerle caso, comenté, sintiendo una punzada de preocupación maternal que no pude evitar. Tu padre también tenía problemas de presión a tu edad. Así comenzó una conversación que, aunque inicialmente forzada, poco a poco fue adquiriendo un ritmo más natural. Hablamos de temas seguros, el clima inusualmente caluroso para la época, las clases de Julieta, algunos cambios que estaba considerando hacer en el centro comercial. Estoy pensando en crear un espacio cultural en el tercer piso, les conté. Un lugar para exposiciones de artistas locales, pequeños conciertos, talleres, algo que diferencie a Galería Pacífico de otros centros comerciales más impersonales. Es una idea excelente, mamá, dijo Ernesto, y pude ver en sus ojos un destello de admiración genuina. Siempre has tenido buen ojo para estas cosas. Me encantaría ayudarte con eso, abuela, exclamó Julieta entusiasmada. En la escuela estamos viendo historia del arte y tenemos un profesor que conoce a muchos artistas jóvenes que necesitan espacios para exponer. Su entusiasmo era contagioso. Por un momento, pude vislumbrar cómo podría ser nuestra relación a partir de ahora. Una abuela, un hijo y una nieta colaborando en proyectos, compartiendo ideas, construyendo algo juntos. Era una imagen tentadora, pero no quería dejarme llevar por ilusiones prematuras. Cuando terminamos nuestro café, Ernesto carraspeó, visiblemente nervioso. Mamá, hay algo que quería preguntar, comenzó. Julieta y yo estamos buscando un apartamento para alquilar. La casa... Bueno, con el divorcio y las deudas tendremos que venderla. Me preguntaba si conoces algún lugar disponible por San Telmo. Siempre me ha gustado el barrio, aunque nunca lo admitiera frente a Luciana. Esta petición me tomó por sorpresa. Ernesto queriendo vivir en San Telmo, el barrio que Luciana tanto despreciaba, cerca de mí. En realidad, respondí tras un momento de reflexión. El apartamento del 4B en mi edificio quedará libre el mes próximo. La señora Figueroa se muda con su hija a Mendoza. Es un poco más pequeño que el mío, pero tiene 2 habitaciones y una terraza preciosa con vista a Plaza Dorrego. Los ojos de Julieta se iluminaron. Vivir cerca de la abuela sería genial. Podríamos vernos todos los días. Ernesto me miró cauteloso. ¿No te molestaría tener a tu hijo divorciado y a tu nieta adolescente como vecinos? No quiero imponerme en tu espacio. Aprecié su consideración. El Ernesto de hace unas semanas no habría pensado en mis sentimientos de esta manera. Creo que podría funcionar, dije finalmente. Pero con algunas condiciones. Lo que sea, respondió rápidamente. Respetaremos nuestros espacios, tendremos nuestras propias vidas. No es que no quiera verlos, pero necesito mi independencia, igual que ustedes necesitan la suya. Por supuesto, asintió Ernesto. Eso es totalmente comprensible. Y, añadí, mirándolo directamente a los ojos, no quiero que me veas como una solución financiera a tus problemas, Ernesto. Si necesitas ayuda podemos hablarlo, pero no doy por sentado que cubriré automáticamente tus deudas o te mantendré. Su rostro se enrojeció de vergüenza. Jamás pensaría eso, mamá. De hecho, estaba por mencionarlo. He conseguido un trabajo como profesor en la universidad. No paga tanto como mi antiguo puesto en la empresa, pero es más estable y honestamente me hace más feliz. Puedo mantener a Julieta y a mí mismo, quizás no con lujos, pero dignamente. Sentí un destello de orgullo. Quizás este duro despertar había sido necesario para que mi hijo recuperara algo de su antigua esencia, del hombre honesto y trabajador que siempre quise que fuera. En ese caso, sonreí. Hablaré con la señora Figueroa y con el administrador del edificio. Creo que podemos arreglar algo. Julieta no pudo contenerse y me abrazó impulsivamente. Gracias, abuela. Prometo que no te arrepentirás. Ernesto parecía querer unirse al abrazo, pero se contuvo, respetando las distancias que yo había establecido. Lo agradecí.
Necesitábamos tiempo para reconstruir nuestra confianza, paso a paso. Las semanas siguientes fueron un periodo de ajuste para todos. Mi nueva posición como propietaria mayoritaria del centro comercial requería gran parte de mi tiempo y energía. Descubrí que tenía aptitudes para los negocios que nunca había tenido la oportunidad de desarrollar. Mi experiencia de vida, mi capacidad para administrar recursos limitados y mi intuición para las personas resultaron ser activos valiosos. Octavio Duarte, el gerente, se convirtió en un aliado invaluable. Paciente y detallista, me guió a través del complejo mundo de contratos, licencias, negociaciones con arrendatarios y planes de marketing. Bajo su tutela, comencé a entender no solo cómo funcionaba el negocio, sino también cómo podía mejorarlo. Una tarde, mientras revisábamos los estados financieros en mi oficina, me sorprendí a mí misma proponiendo ideas que semanas atrás me habrían parecido impensables. Creo que deberíamos renovar el ala oeste, sugerí, señalando los planos extendidos sobre mi escritorio. Esos locales llevan demasiado tiempo con el mismo diseño. Si modernizamos la iluminación y creamos un ambiente más acogedor, podríamos atraer a marcas más jóvenes, complementando las tiendas tradicionales del ala este. Octavio me miró con una mezcla de sorpresa y aprobación. Es una excelente idea, señora Orellana. De hecho, hace tiempo que quería proponer algo similar, pero su hermano era muy conservador respecto a cambios estructurales. Antonio tenía sus razones, supongo, reflexioné, pero ahora es tiempo de evolucionar, manteniendo la esencia histórica del edificio, pero adaptándonos a las nuevas generaciones. Mientras hablaba, pensé en Julieta y sus amigos. ¿Qué tipo de centro comercial les atraería? ¿Qué los haría elegir Galería Pacífico sobre otros lugares más modernos? Octavio, dije repentinamente, ¿qué le parece si formamos un comité asesor de jóvenes, estudiantes de diseño, marketing, arquitectura, personas que puedan aportar una perspectiva fresca? La idea tomó forma rápidamente. En menos de un mes, habíamos establecido un programa de pasantías con varias universidades de Buenos Aires. Mi nieta Julieta, aunque aún estaba en la escuela secundaria, se convirtió en una especie de embajadora no oficial, trayendo a sus amigos para que dieran su opinión sobre los cambios propuestos. Paralelamente a mis nuevas responsabilidades empresariales, mi vida personal también experimentó transformaciones significativas. Ernesto y Julieta se mudaron al apartamento 4B, como habíamos acordado. La proximidad resultó ser mejor de lo que esperaba. Mi hijo realmente parecía estar esforzándose por reconstruir nuestra relación, respetando mis límites, pero mostrándose disponible cuando lo necesitaba. Una noche, mientras compartíamos una cena sencilla en mi apartamento, algo que se había convertido en una tradición de los viernes, Ernesto me contó cómo iban los trámites del divorcio. Luciana está exigiendo más de lo que puede obtener legalmente, explicó mientras servía más ensalada en mi plato. Pero su abogado le ha dejado claro que, dada nuestra situación financiera, no hay mucho que repartir. La casa está hipotecada hasta el techo, los coches son de renting y las deudas son considerables. ¿Cómo lo estás llevando?, pregunté genuinamente preocupada por su bienestar emocional. Ernesto reflexionó un momento. Sorprendentemente bien, admitió. Es como si me hubiera quitado un peso de encima. Durante años viví intentando ser alguien que no era, gastando dinero que no tenía, frecuentando círculos que no me interesaban realmente. Todo para satisfacer las expectativas de Luciana, o más bien, la imagen que ella quería proyectar. ¿Y ahora? Ahora estoy redescubriendo quién soy en realidad, sonrió. Me gusta enseñar, me gusta vivir en San Telmo, me gusta sentarme a leer en Plaza Dorrego los domingos por la mañana. Cosas simples que me hacen feliz y que no cuestan una fortuna. Su sinceridad me conmovió. Este era el Ernesto que recordaba, el niño sensible y auténtico que se había perdido en algún momento del camino. Me alegra escucharte hablar así, hijo, le dije, permitiéndome usar ese término cariñoso por primera vez desde nuestro reencuentro. Julieta, que había estado escuchando en silencio mientras comía, intervino. Papá está mucho mejor ahora. En casa ya no hay esas peleas horribles. Y él vuelve a sonreír de verdad, no con esa sonrisa falsa que ponía cuando estábamos con mamá y sus amigos. Me sorprendió la perspicacia de mi nieta. Había notado más de lo que imaginábamos. ¿Y tú, Julieta?, pregunté. ¿Cómo estás con todos estos cambios? No debe ser fácil. Se encogió de hombros.
A veces es duro. Algunas amigas del colegio ya no me invitan a sus casas desde que mamá y papá se separaron, como si el divorcio fuera contagioso. Soltó una risa amarga que me dolió escuchar, pero otras personas se han acercado más y descubrí que prefiero tener pocos amigos verdaderos que muchos falsos. Eres muy sabia para tu edad, comenté, orgullosa de la fortaleza que mostraba. Lo heredó de su abuela, dijo Ernesto, guiñándome un ojo. Así, poco a poco, fuimos tejiendo una nueva dinámica familiar. No era perfecta ni idílica, pero era honesta. A veces discutíamos, como cualquier familia. Otras veces pasábamos días sin vernos, cada uno ocupado con sus propias responsabilidades. Pero había un respeto mutuo, un reconocimiento de nuestros espacios y necesidades que nunca antes habíamos tenido. Mi círculo social también se expandió de formas inesperadas. Mi amiga Amalia seguía siendo mi confidente principal, pero a ella se sumaron nuevas amistades. Rosario, la vendedora de elegancia pura, se convirtió en una visitante habitual a mi oficina, aportando valiosas perspectivas sobre tendencias de moda y comportamiento de los clientes. Eventualmente, la ascendí a coordinadora de relaciones con las boutiques del centro comercial, un puesto que desempeñaba con brillantez. Patricio Fuentes, mi vecino del tercer piso, pasó de ser un ayudante ocasional a una presencia constante en mi vida. Comenzamos compartiendo cenas en casa y paseos por el barrio, y gradualmente nuestra relación evolucionó hacia algo más profundo. A mis 67 años, no esperaba volver a sentir el cosquilleo de la ilusión, pero la vida está llena de sorpresas. Graciela me dijo una tarde mientras caminábamos por la Feria de Antigüedades de San Telmo: no quiero apresurar las cosas, pero quiero que sepas que eres muy importante para mí, más de lo que imaginé que alguien podría serlo a estas alturas de mi vida. Su sinceridad me conmovió. Tú también eres importante para mí, Patricio, respondí, y no te preocupes por los tiempos. A nuestra edad, hemos aprendido que no hay que desperdiciar momentos valiosos. Así, paso a paso, día a día, mi nueva vida fue tomando forma. Una vida que nunca habría imaginado hace apenas unos meses, cuando era simplemente la pobre vieja que aguantaba humillaciones en silencio. Mi centro comercial prosperaba bajo mi dirección y las ideas frescas que había incorporado. El espacio cultural en el tercer piso se inauguró con una exposición de jóvenes artistas argentinos, que fue un éxito rotundo. La renovación del ala oeste atrajo a marcas innovadoras que complementaban perfectamente las tiendas más tradicionales. Galería Pacífico se convirtió en un punto de referencia no solo para compras, sino para experiencias culturales y sociales. En cuanto a Luciana, nuestros caminos volvieron a cruzarse inevitablemente. Un día, mientras supervisaba los preparativos para un evento en el centro comercial, la vi. Estaba en la entrada, mirando los escaparates con expresión dubitativa, como si no se atreviera a entrar. Vestía con la elegancia de siempre, pero había algo diferente en ella, una cierta tensión, una vulnerabilidad que antes ocultaba bajo capas de arrogancia. Podría haberla ignorado o, peor aún, haberla humillado como ella lo hizo conmigo tantas veces, pero descubrí que el resentimiento que antes ardía en mi pecho se había transformado en algo más cercano a la indiferencia compasiva. Me acerqué a ella. Luciana, la saludé con calma. Se sobresaltó al verme, como si la hubiera pillado haciendo algo indebido. Graciela, yo solo estaba. Estás en un centro comercial, completé por ella. Es un lugar público. Puedes entrar si lo deseas. Me miró con una mezcla de sorpresa y recelo. ¿No vas a echarme como la última vez? Aquella ocasión fue especial, respondí sin alterarme. Habías cruzado una línea, pero hoy es un día normal, y este es un espacio abierto a todos. Parecía desconcertada por mi actitud. Quizás esperaba ira, desprecio o incluso satisfacción por su evidente caída en desgracia. Los rumores sobre sus problemas económicos y sociales tras el divorcio habían llegado incluso a mis oídos. En lugar de eso, se encontró con una mujer segura de sí misma que ya no necesitaba demostraciones de poder. Gracias, murmuró casi inaudiblemente. Luego, como si hubiera tomado una decisión repentina, añadió: lo siento, Graciela, por todo. No me porté bien contigo. No era exactamente una disculpa elaborada, pero viniendo de Luciana, era más de lo que jamás esperé. Está bien,
Respondí simplemente, las personas cambian, las circunstancias cambian. Lo importante es cómo decidimos actuar a partir de ahora. Con un leve asentimiento, se alejó hacia el interior del centro comercial. Mientras la veía mezclarse entre la multitud, pensé en los giros inesperados de la vida. ¿Quién habría imaginado que aquella tarde, cuando mi nuera me humilló frente a todos por tocar un vestido rojo, sería el catalizador que cambiaría mi existencia por completo? Ese vestido rojo, por cierto, ahora colgaba en mi armario junto a muchos otros. Lo había comprado el mismo día del incidente, pero rara vez lo usaba. No porque no me gustara, sino porque había descubierto que mi nueva vida me exigía un guardarropa mucho más variado. Sin embargo, lo conservaba como un recordatorio, no de la humillación pasada, sino del momento en que decidí que mi dignidad valía más que cualquier relación que me exigiera sacrificarla. A mis 67 años había comenzado un nuevo capítulo, uno en el que ya no era la pobre vieja sin recursos, sino una mujer empoderada que había tomado el control de su vida y su destino. Una mujer que había aprendido que nunca es tarde para reclamar el respeto que mereces. Una mujer que finalmente podía mirar hacia el futuro con esperanza e ilusión, sabiendo que lo mejor podía estar aún por venir. Y así, queridos amigos que me han acompañado en este relato, llegamos al final de mi historia. Una historia que comenzó con una humillación en una tienda de ropa elegante y terminó transformando completamente mi vida a los 67 años. Quien hubiera pensado que aquel momento doloroso, cuando mi nuera Luciana me gritó, «Quita las manos de ahí, pobre vieja, no tienes dinero para nada», sería el punto de inflexión que me devolvería mi dignidad y me abriría las puertas a una existencia que jamás imaginé. Durante años soporté en silencio los desprecios constantes, los comentarios hirientes sobre mi casa, mi ropa, mi forma de vida. Me convertí en una sombra en mi propia familia, temerosa de perder el poco contacto que tenía con mi hijo Ernesto y mi querida nieta Julieta. El miedo a la soledad me hizo aceptar tratos que ninguna persona debería tolerar, especialmente de aquellos que supuestamente te quieren, pero el destino tenía otros planes para mí. Mi hermano Antonio, a quien creía distante y desconectado de mi vida, me dejó una herencia que cambiaría todo: la propiedad mayoritaria del Centro Comercial Galería Pacífico, uno de los más prestigiosos de Buenos Aires. 3 años de batalla legal finalmente culminaron con un fallo a mi favor, convirtiendo a la pobre vieja sin dinero en una mujer de negocios con recursos y poder. Lo que más me impacta al reflexionar sobre todo lo ocurrido no es el cambio en mi situación económica. El dinero, aunque facilita muchas cosas, no es lo que verdaderamente transformó mi vida. Lo que me cambió fue recuperar mi voz, mi dignidad, mi capacidad para establecer límites. El momento en que decidí que ya era suficiente, que merecía respeto, que mi valor como persona no dependía de mis recursos económicos ni de la aprobación de otros. Esa decisión desencadenó una serie de acontecimientos que reordenaron todas mis relaciones. Mi hijo Ernesto, liberado de un matrimonio tóxico y de la presión por mantener apariencias, redescubrió quién era realmente. Mi nieta Julieta encontró en mí no solo una abuela, sino una aliada y mentora. Incluso mi exnuera Luciana, desde su caída en desgracia, aprendió una valiosa lección sobre la importancia de tratar a los demás con humanidad. Nuevas personas entraron en mi vida. Octavio Duarte, el gerente del centro comercial que se convirtió en mi mano derecha. Rosario Echeverría, la vendedora que presenció mi humillación y luego mi triunfo, ahora ascendida a un puesto importante. Y por supuesto, Patricio Fuentes, mi vecino del tercer piso, cuya amistad floreció en un romance inesperado que me demostró que el corazón no entiende de edades. Si pudiera resumir lo que he aprendido en esta etapa tardía de mi vida, diría lo siguiente: nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para establecer límites. Nunca es demasiado tarde para reinventarte. Y sobre todo, nunca es demasiado tarde para ser feliz en tus propios términos. Muchos de ustedes que están viendo este video quizás se sientan identificados con alguna parte de mi historia. Tal vez estén soportando humillaciones de personas cercanas. Tal vez tengan miedo de quedarse solos si expresan sus necesidades. Tal vez crean que a cierta edad ya no hay posibilidad de cambio o crecimiento. A todos ustedes les digo,
Se equivocan. Mientras hay vida, hay posibilidad de transformación. Yo encontré mi voz a los 67 años. Ustedes pueden encontrar la suya a cualquier edad. Mi historia no es solo un relato de revancha o justicia poética, aunque admito que hubo cierta satisfacción en ver la cara de Luciana cuando descubrió que yo era la dueña del centro comercial. Es, sobre todo, un testimonio de redescubrimiento personal, de aprender a valorarme, de entender que merezco respeto por quien soy, no por lo que tengo o puedo dar. Ahora, queridos amigos del canal Abuela Recordó, me gustaría pedirles algo importante. Si mi historia les ha tocado de alguna manera, si les ha hecho reflexionar sobre sus propias relaciones o les ha dado valor para enfrentar situaciones difíciles, por favor compartan esa experiencia en los comentarios. Sus palabras no solo me llegan a mí, sino a todas las personas que, como yo, necesitan saber que no están solas en sus luchas. También les pido que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Cada semana compartimos historias como la mía, relatos de personas mayores que han vivido experiencias transformadoras, dolorosas, inspiradoras o sorprendentes. Historias que la sociedad a menudo ignora porque cree, erróneamente, que a cierta edad ya no tenemos nada interesante que ofrecer o aprender. El equipo de Abuela Recordó trabaja incansablemente para encontrar estas historias, documentarlas y presentarlas con el respeto y la dignidad que merecen. Yo misma me sorprendí cuando se acercaron a mí para grabar este video. ¿Quién querría escuchar a una vieja como yo?, pensé al principio, pero luego comprendí que precisamente ese es el valor de este canal: dar voz a quienes la sociedad suele silenciar. Si les ha gustado este video, por favor denle me gusta y compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellas personas que puedan necesitar escuchar un mensaje de esperanza y renovación. A veces, un simple video puede ser el empujón que alguien necesita para dar ese primer paso hacia su propia transformación. Y si les es posible, consideren apoyarnos mediante la función Gracias que aparece debajo del video. Sus donaciones, por pequeñas que sean, son fundamentales para cubrir los costos de producción y permitirnos seguir trayendo historias como la mía diariamente. Con su apoyo económico podemos mejorar la calidad de nuestros videos, viajar para documentar historias en diferentes lugares y garantizar que estas voces mayores sean escuchadas con la claridad y el impacto que merecen. Este apoyo es vital para que Abuela Recordó pueda continuar con su misión de dar visibilidad a las experiencias de vida de personas mayores como yo. Recuerden revisar los otros videos del canal. Hay historias de amor tardío, de pérdidas y recuperaciones, de segundas oportunidades, de reconciliaciones inesperadas. Historias que demuestran que la vida, con sus altibajos, sus dolores y alegrías, no termina a los 60, 70 u 80 años. A veces, apenas está comenzando un nuevo capítulo. Me despido con un pensamiento que me ha acompañado en estos últimos meses. La dignidad no es un privilegio, es un derecho. No importa tu edad, tu situación económica o tu posición social. Mereces respeto por el simple hecho de ser un ser humano. Y si alguien no te lo da, tienes todo el derecho del mundo a exigirlo o a alejarte. Yo, Graciela Orellana, encontré mi dignidad en el momento más inesperado, cuando mi nuera intentó humillarme una vez más, sin saber que las circunstancias habían cambiado. Pero la verdadera transformación vino después, cuando descubrí que mi valor no estaba en ser la dueña de un centro comercial, sino en ser dueña de mi propia vida. Gracias por acompañarme en este relato. Gracias por escuchar a esta abuela que recordó que nunca es tarde para empezar de nuevo. Los espero en los comentarios, donde estaré encantada de leer sus impresiones y responder a sus preguntas. Y por favor, no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones y apoyarnos con su gracias para que podamos seguir compartiendo estas historias que merecen ser contadas. Hasta el próximo video, amigos. Recuerden, la vida siempre puede sorprendernos, incluso cuando creemos que ya lo hemos visto todo.